Gracias por los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes o a través de nuestros WhatsApp. La verdad que junto con María Teresa estamos muy agradecidos por el tiempo que ustedes le están dedicando a recorrer estas reuniones, a conectarse a las reuniones que hemos estado brindando, estas charlas gratuitas que estamos haciendo hacia el, el curso que vamos a brindar ahora próximamente en junio. Es muy valorable que hoy por hoy y con todos los avances que hay a nivel medicina, ustedes quieran conectarse con la salud desde la magia. Como me he presentado en otras ocasiones, vuelvo a presentarme ahora porque el público se renueva, diría mi Telegram. Mi nombre es Lorena Conde, soy kinesióloga, hace más de 15 años que trabajo en lo que es el área de salud y en todo el recorrido de mi carrera me empecé a cuestionar si realmente lo que estaba haciendo, primero, era lo que quería y si lo que estaba brindando era realmente lo que quería brindar. Durante mucho tiempo me dediqué a lo que es terapia intensiva, después pasé a lo que es el aura no, el área de lo que es rehabilitación neurológica. Trabajé con adultos con diagnóstico neurológico, después trabajé a niños con diagnósticos neurológicos, también trabajé con la familia de esos niños y hoy por hoy me dedico a lo que es la parte deportiva y adultos mayores. Y como les comentaba recién, con el correr del tiempo empecé a cuestionar si realmente lo que estaba haciendo era lo que con lo que me había comprometido a hacer en estos años. Y me di cuenta que no. Empecé un trabajo interior, un camino interior, empecé a conectar con otras áreas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que con el trabajo en lo físico, trabajo físico que venía haciendo masajes, eh, diferentes tips a los pacientes, ejercicios, llegaba hasta un punto y o los pacientes no avanzaban o eso solamente les servía para lo que era en el momento de la rehabilitación. No había algo que cada uno de mis pacientes podía llevarse a su vida. Y con eso que estaba haciendo iba a romper esas barreras sociales, a avanzar, a mejorar más allá del entrenamiento físico. Empecé a trabajar un poco en lo que es la parte más energética, hice cursos de lectura de aura, también hice lo que es bioneuroemoción. Trabajé con diferentes terapias hasta que conecté con los 11 pasos del método de la magia, que es a lo que queremos invitarlos a ustedes a que recorran y por qué consideramos que es importante. Pero eso lo vamos a recorrer más en profundidad en los cursos que vamos a estar brindando. Ahora sí, quiero que recorramos juntos este proceso que tuve que pasar y que también en su momento tuvo que pasar María Teresa, de empezar a cuestionar el concepto de salud. ¿De dónde viene el concepto de salud que aceptamos nosotros ahora? ¿Por qué? Porque es en el cual nos basamos tanto en la carrera, quien haya estudiado medicina o algo en lo que respecta al área de salud, o a los pacientes también que van a los médicos, a los psicólogos, a una nutricionista, a cualquier especialista que trabaje en el área de salud. Y empezamos a indagar en qué es lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que quizás tomó una mayor visualización, lo que es la OMS, desde la pandemia. Que en ese momento de la pandemia, muchísima más gente estuvo en contacto con, a ver, qué es la OMS, para qué sirve, qué es lo que nos dice. Y es el ente que a nivel mundial regula lo que es
la medicina tradicional. Entonces, fui a recorrer a ver qué es lo que nos dice esta organización de qué es la salud. Y en su preámbulo, en su constitución que tiene la OMS, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, a ver, bienestar físico, sí, en el que generalmente trabajamos la mayoría de los profesionales de la salud. Mental, quizás un poquito más asociado a los psicólogos y a los psiquiatras. Y social. Acá entraría un poquito más lo que son las actividades que tienen que ver con la sociabilización o cuestiones más de la economía, del estado en que vive cada una de las familias, que se profundiza más. Pero también dice algo importante, que no es solamente la ausencia de afección, o sea que puede ser que alguien no esté enfermo, pero eso no quiere decir que no tenga salud. ¿Por qué? Este concepto abarca muchísimo más de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos hoy por hoy, porque generalmente y socialmente, ¿qué decimos? Si no estoy enferma, entonces tengo salud. Automáticamente anudamos esa cuestión de que, como no tengo una enfermedad, como no tengo una afección, entonces eso quiere decir que tengo salud. Y la OMS nos está mostrando, no, no es siempre así. ¿Por qué? Porque el concepto de salud no únicamente abarca lo mental o lo físico. Y si nosotros empezamos a pensar un poquitito más en profundidad, vamos un poco más en profundidad, nosotros realmente creemos que si no tengo enfermedad, estoy bien. No vemos que la enfermedad pueda estar en otro lado o los problemas, le podemos poner ese nombre, que el problema puede estar en otro lado también. Un- una situación de extremo estrés continuo de laboral nos está diciendo que hay salud o no hay salud. Según nuestro concepto diríamos que sí, que una persona que no tiene una enfermedad pero que está en una situación de continuo estrés tiene salud. Normalmente diríamos eso. O una persona que, no sé, no tiene trabajo, no tiene con qué pagar las cosas, igualmente decimos que tiene salud. Seamos sinceros con nosotros mismos y lo pensaríamos así. Pero la OMS nos está mostrando otra cosa. Pero aún así, la Organización Mundial de la Salud deja cuestiones por fuera. Cosas que antes sí considerábamos. Voy a correr un poquitito esto ahí. Porque este concepto de salud, o el concepto de salud, ¿de dónde viene? Generalmente, y la mayoría de las cosas de nuestras épocas, nacen de la época de los griegos. El concepto mental que nosotros recorremos tiene que ver con una concepción más de los griegos, una concepción griega. El concepto de salud no es ajeno a esa época. En medicina, generalmente nos enseñan y nos hacen hacer un juramento que se llama el juramento hipocrático. Que Hipócrates, que es de la época de los griegos, es descendiente de uno de un médico que no era tan medicina tradicional como era ahora, sino que era de los médicos que creían más en las concepciones de los dioses. Pero Hipócrates hace un cambio y empieza a comprender las causas naturales de una enfermedad y la incidencia del medio sobre la salud. ¿Esto qué quería decir? Que en el concepto de salud, en lo que es la salud, influía el medio, o sea, en dónde estaba insertada esa persona. Se desarrolla aquí la teoría de los humores, eh, el humor bílico, o sea, los diferentes humores que hay dentro del cuerpo, y considero que la enfermedad era una manifestación de la vida del organismo.
como resultado de cambios en su sustrato material y no una expresión de voluntad o de un espíritu maligno, perdón, como se creía en esa época que era una enfermedad, que era por, no sé, un dios malo que puso un castigo. Sino que lo que decía es que la enfermedad tenía una causa natural, causa natural. Y que sin esa causa natural, nada puede tener lugar. O sea que para que haya una enfermedad tenía que haber una causa natural. Y acá en este concepto que encontré, que me llamó mucho la atención, dejamos por fuera algo que decía Platón, algo que dijo Platón. Él consideraba que la salud y la enfermedad se encontraban determinadas por un principio no material. Tengamos en cuenta esa palabra, principio no material, que es el alma divina o neuma. Principio no material se refiere a qué es lo opuesto a la materia. Puede decir algo más sutil. La materia es algo denso, lo opuesto sería algo sutil. El alma divina o neuma. Y que los procesos patológicos se producen por las modificaciones de la misma en los organismos y su influencia sobre los órganos. O sea que nos está diciendo acá que la salud o la enfermedad va a depender del neuma. Va a estar determinada por el alma divina o neuma. Y que las patologías, o sea, la enfermedad, va a ser por la modificación del alma divina o neuma. Sí cabe aclarar que en la medicina tradicional no nos enseñan algo del alma divina, del neuma o de Platón directamente, sino que en todo lo que se basa es en Hipócrates. Y se dejó de lado algo importante. ¿Por qué? Pero al mismo tiempo vamos a ver que no tanto. Alma divina o neuma es una palabra griega, por supuesto, que significa aliento, soplo o espíritu. Tiene varios significados dependiendo del contexto que se encuentre. Pero nos está diciendo que es aliento, soplo. O sea, lo que hacemos cuando hablamos, el aliento, el soplo. Nosotros cuando hablamos, soplamos. Nada más que el soplo que sale de los pulmones está regulado por las cuerdas vocales y por eso hace que salga sonido. Entonces, volvamos de nuevo. La salud y la enfermedad están determinadas por un principio no material, o sea, por el soplo, por el aliento. Esto quiere decir que está determinada por lo que sale de nuestra boca, por nuestras palabras. Y que esta modificación produce alteración en los organismos. Y acá entra una ley, que es una ley en la cual nosotros nos regimos, y les voy a dar varios ejemplos para que comprobemos que esa ley se cumple. Y acá, ¿qué se encuentra? Y vamos a ir relacionando todas las aristas de lo que venimos recorriendo, de lo que es salud, de lo que es el aliento, de lo que es el soplo. ¿Por qué? Esta ley que le decía recién, que es la ley de interdeterminación de los planos, nosotros pensemos, ahí está, que a nivel universal se encuentran tres planos. El plano físico, que es el plano más material, el plano energético, la energía, creo que eso no hace falta explicarlo mucho, y el plano psíquico, que se refiere más a lo que son nuestros pensamientos, a nuestras palabras. Vendría a ser lo que recorrimos recién de lo no material. Lo físico sería lo material, lo psíquico lo no material. Son más sutiles. En cambio, lo físico es algo más denso, algo tocable, tangible. Si lo llevamos al cuerpo,
Si lo llevamos a la medicina, podemos decir que el físico es el físico, el cuerpo. Lo energético pueden ser o bien las emociones o todos los movimientos energéticos que suceden adentro de nuestro cuerpo, esos cambios químicos, ese movimiento que hay dentro de nuestro cuerpo. Y lo psíquico, lo que decía recién, de nuestra mente o nuestras palabras, o ambas cosas. Ah, y estos planos no están igualados. Ahí, como ustedes pueden ir viendo, estos planos nos muestran que uno rige al otro plano. No es que, como creeríamos normalmente, quizás el físico rige sobre lo psíquico o sobre lo energético, porque podemos ver así. Cuando tenemos una enfermedad, ¿cómo está nuestra emoción? Y generalmente está bajoneada. Nosotros creemos que nuestras emociones lo rigen lo que hay en lo físico. Y esta ley nos está diciendo, no es así, sino que lo psíquico, lo que yo pienso, lo que yo digo, modifica lo energético y eso energético modifica lo físico. Esto también lo vamos a recorrer con los estados de la materia y ahí también vamos a poder comprobar, pero necesitamos profundizar un poco más. Les voy a dar un ejemplo, pero así específico. ¿Tenés que rendir un parcial o tenés que ir a una entrevista de trabajo? O tenés que ir a encontrarte con una cita. Cualquiera de esos tres ejemplos sirve punto. ¿Qué empieza a pasar? En tu mente empiezan a haber un montón de modificaciones. Empezamos a esa rumia mental, esos pensamientos que empezamos a pensar. Si me va a ir bien, si me va a ir mal. Si es en una cita, vas a decir, y mira, dar bola, me pongo esto, me pongo aquello, y si no le gusto. Empezamos a mover un montón de pensamientos. Esos pensamientos en la parte energética va a hacer que empiecen las movilizaciones celulares, los sentimientos que empiezan a ocurrir, sentimientos de miedo, sentimientos de frustración, sentimientos de alegría también. ¿Qué empieza a suceder también? Esa información que da el cerebro hace que el cuerpo entre en atención constante, empieza a segregar cortisol, 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 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta mi respiración, tu respiración, aumenta, se acelera. Y después en el físico podemos ver más claramente sudoración, eh, aumento de la temperatura corporal, descompostura corporal, ganas de ir al baño, ganas de vomitar, o sea, un montón de modificación que va ocurriendo en el tiempo. Pensemos, esa situación en constante situación, lo que puede ir provocando en el cuerpo físico. Y a su vez les cuento otro ejemplo más, que es el ejemplo típico que uso, que es el del limón. Si yo te digo, vamos a hacer este ejercicio, vas a imaginarte que estás comiendo un limón. ¿Ves que ahí hay un movimiento psíquico? El pensamiento de estar comiendo el limón. Automáticamente en tu cuerpo empieza a segregar saliva, empieza a haber un movimiento energético que le avisa a las glándulas salivales que tiene que activarse. Y en lo físico reacciona segregando mayor cantidad de saliva. Después, cada uno verá si hace cara de gusto o cara de disgusto porque está comiendo limón. A mí me gusta comer limón, así que mi cara no sería muy de asco. Pero sí, automáticamente nombro la palabra limón, mi cuerpo ya empieza a segregar saliva. Y esto también que nos demuestra que entre la información real y la imaginaria no hay diferencia. El cerebro no distingue si estás comiendo un limón o no lo estás comiendo. Automáticamente manda información de que hay un limón y segrega saliva. Entonces, vayamos pensando que si el cuerpo
no distingue entre lo que es real y lo que no, esa información va a modificar igualmente en lo físico. Esté sucediendo la situación o no esté sucediendo la situación. Esto es algo clave a tener en cuenta cuando hay un diagnóstico médico. Y esto lo vamos a ir recorriendo también en el curso. Acá vamos a retomar nuevamente porque quiero que profundicemos en lo que es ese concepto que rige a los otros planos, el concepto psíquico, que rige sobre lo energético y que a su vez rige sobre lo físico. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen que es la psique? Esto lo pueden encontrar también en internet, en Wikipedia, estos conceptos. Y van a ir viendo que los fui ubicando también en alguna de las plantillas. Psíquico o psique, del griego psico, significa aire frío. En algún lado lo habíamos visto esto recién. A partir de este verbo se forma el sustantivo que alude en un primer momento al soplo, hálito o aliento que inhala al nacer el ser humano. O sea, si yo inhalo, viene de afuera, ¿cierto? Y después, con el correr del tiempo, lo exhalo todo el tiempo porque al soplo lo tengo que exhalar después, o el hálito, o el aliento. Y más abajo nos traducen que, porque psíquico también se lo puede encontrar como psique, que la psique es el alma humana, es el alma. Recién habíamos recorrido algo similar, ¿cierto? Algo que había descubierto Platón. Alma divina o neuma, nada más que dice, queda linda la frase, alma divina del neuma. O sea que el alma divina es el aliento, es el soplo, que en una primera instancia inhalo y después exhalo. Pero esto nos está hablando de qué? Que la psique, ahí tenemos un lugar claro donde considerar que la psique es el aliento, son las palabras. Estas palabras, estos pensamientos, ese soplo que surge, que genera modificaciones en la parte energética, o sea, que ese pensamiento decide la emoción. Yo les digo esto también. Eh, estás queriendo encontrar un trabajo y te llaman por teléfono para una primera cita. Decime si no te cambia la emoción, ¿no te pone más contenta? ¿Contento? Por supuesto, si estabas queriendo encontrar o querías que te dieran una información súper importante, te llaman por teléfono, te mandan un WhatsApp y te dicen, conseguimos eso que estás buscando. Automáticamente influye ese aliento que se inhala, eso que el otro te dice, también influye. Influye en tu emoción y por supuesto en la parte física, obviamente, porque después, aunque todavía no esté en lo físico, ya genera cambios. Y quiero que esto también lo veamos a través de una investigación que hizo un científico que se llama Masaru Emoto, que él, digamos, tenía mucho interés en que la gente se cure. Básicamente era eso. Entonces, él creía que la gente podía curarse a través de la ingesta del agua. Entonces empezó a investigar a ver qué pasaba con el agua, qué situación tenía el agua. Empezó a hacer varios experimentos de las diferentes aguas y pensó una, uno de los experimentos de que si él o si alguien le hablaba al agua diciéndoles palabras bien dichas o palabras mal dichas, podemos decir buenas palabras o malas palabras,
¿Qué pasaba? Entonces, agarraron diferentes botellas de agua y pusieron palabras de amor, gracias, verdad, eterno, y otras botellas a las cuales le puso, les empezó a insultar, le empezó a decir cosas feas, podemos decir, malas palabras, diciéndoles cosas, hay una que es tonto, diablo, eh, palabras más de insultos. O en algunos de los lugares pueden llegar a encontrar que dice de metal, música de rock pesado, heavy metal, alta, heavy metal, que no creo que sea 100% así todas las canciones de heavy metal, así que no quiero que se enojen los metaleros. Estoy hablando de lo que investigó Masaru Emoto. Y eso después lo congelaron y les hizo una fotografía a las moléculas de agua. ¿Y qué mostró este resultado? Que las palabras bien dichas tenían un formato de perfección, por así decirlo. No es la palabra, pero son armónicas, formaban unos mandalas armónicos. Si los vemos así, decimos, ay, la verdad que son re lindos. Lo que es verdad, lo que es gracias, lo que es amor, lo que es eterno. Estaba diciéndonos que formaban mandalas muy armónicos, muy acordes, y que las malas palabras lo que estaban mostrándonos que era disarmonía, hasta de colores más oscuros, colores feos, colores o formas totalmente dismórficas, formas raras. Entonces, ¿qué demostró él con esto? De que sí, nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen esa capacidad de generar armonía o disarmonía. ¿Qué es lo que puede suceder en nuestro cuerpo si nuestro cuerpo es un 80% agua y un 10% materia? Que a su vez esa materia, si lo ponemos a pensar recién en la ley de interdeterminación de los planos, donde cada plano está indeterminado entre sí, no solamente va a influir en el agua, va a influir en la materia, porque lo que hace en mi pensamiento va a influir en mi energía y esa energía va a influir en lo físico. O sea, si juntamos cada una de esas moléculas de agua, pero no únicamente de agua, sino de esas moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, va a influir también si son palabras bien dichas o palabras mal dichas. Vamos ahora a recorrer un video. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estas modelos me están matando. 10 minutos. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera.
En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos... gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Y como decía, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Pero pensemos también, a su vez, no es únicamente los pensamientos, es el psiquismo, o sea, el alma divina, o sea, nuestro soplo, nuestro hálito. También influye nuestras palabras. Y las palabras las decimos diariamente, todo el tiempo, y muchas veces ni siquiera escuchamos lo que decimos a través de nuestras palabras. Entonces, no es únicamente nuestros pensamientos, tiene que ver también con nuestras palabras y la influencia que esto tiene en cada uno de nosotros, en nuestra realidad. Y con esto doy paso a María Teresa para que continúe con el tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por su interés en escuchar esta segunda charla que preparamos junto a Lorena. Conecta en tu vida la salud desde la magia. Mi nombre es María Teresa y aquí les hablo, miren si ven atrás, se ven todas las sierras de Córdoba. Estoy arriba de una de ellas, de las sierras, un paisaje precioso desde Córdoba. Como les dije, mi nombre es María Teresa y yo estudié trabajo social y actualmente trabajo de eso y trabajé muchos años en todo lo que es el ámbito de la salud pública, en hospitales, centros de salud, que con lo que veníamos recorriendo recién, del videito de Masaru Emoto, podemos entender que en los hospitales públicos, en los centros de salud, se aborda más la salud a nivel de lo físico, de lo orgánico. Algunas veces sí se hace una interconsulta con salud mental o con el área social, como le llaman, pero la mayoría de las veces podemos pensar que sí, que efectivamente tienen en cuenta lo que le pasa a la persona a nivel físico, su padecimiento físico. ¿Y por qué vemos que esto solo no alcanza? Trabajando también muchos años en el área de la salud pública, coordinando grupos de jóvenes con diabetes tipo 1, veíamos que, junto con el equipo interdisciplinario, que llega un punto en que necesitábamos más herramientas, algo más que nos permitiera comprender qué le estaba pasando a esa persona y con qué efectivamente solucionaba esa enfermedad que cada vez en lugar, digo, en los pacientes con diabetes tipo 1, en lugar de ir mejorando, cada vez esos jóvenes tenían más densificaciones, más patologías respecto a esa enfermedad. Entonces empecé a investigar y investigando me encontré con los 11 pasos del método de la magia. Investigando porque empecé a ir a hacer todo lo que es Reiki, después alimentación saludable, y tampoco alcanzaba, porque llegaba un punto en que entonces se limitaba todo a una técnica energética.
Y descubrí los 11 pasos del método de la magia que me permiten integrar todo eso. No se trata de no ir al médico o no hacer el ejercicio de meditación, sino que todo eso el método lo ordena en cada paso. O sea, es increíble porque te da un orden en la aplicación, en toda aplicación. Entonces, como nos contaba recién Lorena, respecto a el concepto de salud que propone la Organización Mundial de la Salud, eh, desde los 11 pasos del método de la magia comprendemos a la salud en su totalidad. No solo a nivel psíquico, energético y físico, que ya es muchísimo, porque abarca todo al individuo, sino también que lo saludable te interroga. Entonces, si mi economía no es saludable, ¿tengo salud en mi vida? Si mi relación de pareja no es saludable, ¿tengo salud en mi vida? Si mi emprendimiento funciona mal, ¿tengo salud en mi vida? Nos- la salud desde los 11 pasos del método de la magia nos permite abarcar la salud en toda nuestra vida y que efectivamente entre a nuestra vida la salud que queremos que entre en su totalidad. Recién recorrimos el concepto de Platón con este concepto de neuma, de alma, que nos habla del hálito, de la importancia de ese aliento, de ese soplo que sale de nuestra boca. Y les voy a compartir las láminas que preparamos junto a ustedes, para ustedes, y para recorrer junto a ustedes. Que en ese hálito, como también nos decían los nos dice Masaru Emoto, pueden ser que sean palabras, aliento, que diga bien, o aliento y palabras que digan mal. Lo veíamos específicamente en el experimento del agua, o sea, las palabras que tenían que ver con el amor, con la alegría, generaban figuras totalmente armónicas, preciosas. Las palabras que tenían que ver con el odio, con la guerra, las figuras eran monstruosas realmente. ¿Y qué pasa? ¿De qué me sirve entonces de entender que hay palabras que dicen bien y palabras que dicen mal? ¿Qué quiere decir esto? Como vimos en la ley de interdeterminación de los planos, estas palabras tan sutiles, así como o sea, van a determinar esto que decíamos que lo psíquico rige sobre lo energético y lo energético rige sobre lo físico, van a generar una incidencia en lo físico. Si comprendemos a nuestro cuerpo, como nos decía recién Lorena, como que es un 70% de agua y el experimento lo traemos a nuestro cuerpo, entonces todas las palabras que diga eh, respecto a mi salud, o por ahí que me escucho diciendo me siento re enferma, o palabras que por ahí no quiero que estén en mí y que las escucho, todo eso es información que le estoy dando a mi cuerpo, a las aguas de mi cuerpo, y que están generando lo que esas palabras están generando esas formas armónicas o disarmónicas, tal cual vimos en el experimento. Acá les traje un extracto de Casualizar, del libro de José Luis, que si llegaron acá porque lo conocen a José Luis Parise, o porque escucharon hablar del método de los 11 pasos de la magia, o no lo conocen y ya les vamos a ir contando en las clases también de quién es José Luis, y más en profundidad porque vamos a recorrer lo que él metodizó. Acá nos está hablando específicamente de la palabra. Dice, la palabra nos permite dirigir nuestra energía directa, convergente y ordenadamente con el poder suficiente para que el universo entienda con claridad nuestra dirección. Nos está hablando de el poder que tiene la palabra que va a ordenar y va a hacer que algo converja y que el universo se entere de eso que estamos diciendo. Entonces, qué importante es escuchar cuáles son esas palabras que decimos, que están en nosotros, porque van a dirigir nuestra energía y van a incidir, van a generar una incidencia en nuestro universo. En la charla anterior les contamos junto a Lorena que participamos de hace muchos años en un proyecto con jóvenes, con chicos, y que escuchamos lo que ellos tienen para decir y que nos cuentan respecto a las problemáticas que están atravesando propias de su edad o que ven en su comunidad, en su familia.
Y ellos mismos proponen soluciones. Entonces empezamos a investigar a ver qué está pasando también en el sistema de salud. Esta es una nota que es del diario La Nación. Y vamos a ver cómo un equipo interdisciplinario, qué concepción tiene de la salud mental un equipo interdisciplinario. Los voy a invitar a que leamos el segundo párrafo. Dice, plantean algunos ejemplos de las estrategias que están aplicando con todo lo que tiene que ver con el bullying, ellos lo llaman padecimientos psíquicos de los adolescentes. Y dice, esos son algunos ejemplos de las estrategias exitosas que están implementando a lo largo y a lo ancho del país. Las escuelas que buscan hacerle frente a un drama social creciente. Las problemáticas de salud mental en niñas, niños y adolescentes. Vemos acá que si escuchamos ese hálito que sale de la boca del equipo interdisciplinario que está planteando distintas estrategias para abordar todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman padecimientos psíquicos, vemos que la concepción de salud que ellos tienen, si dicen las problemáticas de salud mental, si escuchamos ahí lo que está diciendo esa palabra del equipo interdisciplinario, están nombrando a la salud mental de los niños como algo favorable, como algo óptimo, lo están poniendo como una problemática. Entonces, desde esa concepción, si veíamos que lo psíquico tiene ese poder de impregnar, de penetrar, decimos que es lo sutil significa que penetra, que impregna la palabra. Si yo estoy del lado de una pared y hay otra persona del otro lado de la pared y yo le digo una palabra, la palabra tiene el poder de atravesar esa pared, impregna todo. Entonces, esas palabras que le están diciendo a las estrategias que están creando a los niños, niñas y adolescentes que la salud mental es un problema, va a hacer que todas las estrategias que implementen acrecienten esa problemática. Ojalá se entienda todo lo que estoy diciendo, igualmente vamos a ir profundizándolo. Y así todo, aún con esa concepción que tienen de la salud mental, miren y escuchemos principalmente qué están planteando como clave. Dice, buscamos generar espacios de escucha, donde los chicos puedan manifestar qué les está pasando, sentirse escuchados. Lo ven como la mejor solución que pueden ofrecer. Esto lo estaba agregando un director de una escuela. Bueno, y habla después del equipo interdisciplinario. Pero miren la importancia que le están dando a la escucha, que es la clave que ya desde casualizar mismo y de todo el método de la magia, los 11 pasos del método de la magia, nos propone. La importancia de que aprendamos a escuchar. ¿Escuchar qué? Esas palabras benditas o malditas que están en nosotros. Escuchar qué digo en lo que hablo. Porque muchas veces lo que decimos no tiene que ver con lo que en realidad queremos lograr. Ahí vamos a ver otros ejemplos y un caso específico que les trajimos. En cuanto a alguien se exige escuchar verdaderamente lo que la palabra está diciendo y no lo que tiene la idea de decir, de inmediato se encuentra ante la certeza de que algo muy misterioso está dirigiendo todo eso. Es decir, que la palabra, muchas veces cuando a una persona nos está contando algo y nos dice otro nombre, y le decimos, no, pero me dijiste Marta, y me llamo María Teresa. Ah, vos sabes lo que te quise decir. Y no interrogamos, "Ah, pero ¿por qué me está diciendo ese nombre? ¿Por qué me está confundiendo con otra persona?" Es como que se haga que ya entendimos lo que la otra persona quiere decir. Y acá se está invitando el método de los 11 pasos de la magia en la herramienta de la escucha y que mismo los profesionales educativos se están planteando la importancia de la escucha. Nos está enseñando que escuchemos qué está diciendo verdaderamente la palabra. La palabra nos va a estar hablando de lo que está en nuestra mente. Accedemos a lo que está en nuestro psiquismo, en eso tan sutil, a nuestra mente, a través de aprender a escuchar la palabra. Y para que aprendamos a escuchar la palabra y por qué es tan importante y qué pasa cuando no escuchamos ese mensaje. ¿Se acuerdan que hablábamos en la charla anterior que la enfermedad es un mensaje, que aprendamos a concebir la enfermedad como un mensaje que nos está diciendo? ¿Por qué? Porque la enfermedad irrumpe en nuestra vida, modifica nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestras relaciones, todo.
nos está diciendo que tenemos ahí algo que escuchar, algo muy sutil que escuchar. Para aprender a solucionarlo, primero hay que escuchar. Les trajimos acá el caso de una persona muy famosa que hace muy poquitito estuvo internada. Leamos juntos. María Becerra atraviesa un difícil momento de salud. Bueno, que publicaron un comunicado en las redes en donde cuentan que volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Bueno, después cuenta algunas cuestiones más. Se tuvo una situación muy complicada realmente. Es la segunda vez que la tienen que internar por una situación así. Es muy fuerte. Y el método de los 11 pasos de la magia, ¿por qué decimos que es más eficiente también? Porque nos permite comprender cuál es esa causa más sutil que generó ese efecto. Ese efecto de que esa persona famosa, cantante muy reconocida, genere un embarazo ectópico que derive en una hemorragia interna, o sea, que estuvo en riesgo su vida. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es esa causa sutil? Dice María Becerra, desde chiquitita siempre dije que quería ser madre. Me encantaría tener nenas, pero bueno, lo que Dios quiera. Siento que voy a ser una madraza. Estaría bueno, obviamente, tener una pareja estable. Pero si en unos años eso no llega, me encantaría adoptar o hacer lo que sea. Escuchen esto. Porque yo me muero por ser mamá, le escribió. Si escuchamos, como nos enseña el método de los 11 pasos de la magia, si escuchamos, ¿qué dice María Becerra? ¿Y qué está en ella? ¿Cuáles son esas palabras malditas? A ver, no quiere decir que María Becerra sea consciente de esto que está diciendo, sino que hay algo en ella, algo sutil que está en ella, por lo cual las palabras que salen de su boca generan densificaciones como las que tuvo que atravesar hace muy poquito, que tienen que ver con la maternidad, porque yo me muero por ser mamá. O sea, en lo sutil, en ella, está asociado que si es mamá, ¿qué pasa en ella? Está asociado a la muerte. Y todo lo que genera en cada embarazo que ella tiene son situaciones en donde está en riesgo su vida. Entonces, miren, o sea, la dimensión y la importancia que tiene que aprendamos a escuchar cuáles son esas palabras malditas que están en nosotros, que si nos ponemos un resultado, algo que queremos alcanzar en nuestra vida, como querer estar sanos, hay algo en nosotros que hace que toda nuestra energía, como decíamos anteriormente, que toda nuestra energía le esté dando una información a nuestro cuerpo, a nuestras aguas, una información totalmente contraria como es la que le está dando María Becerra a su cuerpo. Vamos a continuar igualmente profundizando en el caso de los 11 pasos del método de la magia y vamos a comprender muchas más cuestiones que también están en María Becerra y en cada quien, que hacen a lo sutil, a lo que traemos cada quien a nuestra vida, a nuestra encarnación. Y qué hacer al respecto también. Acá les traje un ejemplo de una persona que dice, quiero curarme como resultado de toda su vida. Entonces, si escuchamos esa frase, quiero curarme, nada tiene que ver esa frase con querer estar sano. Porque si una persona todo el tiempo está queriendo curarse, garantiza que organice toda su vida para vivir enfermándose. Dice, es el único modo de curarse. Si mi resultado de toda mi vida es que quiero curarme, ¿cuál es el requisito para curarme? Estar enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo en la historia familiar de esa persona, que en toda su familia siempre hay alguien enfermo, esa persona que está enfermo se la atiende, se la consiente, si no en esa familia no te dan bola. Entonces necesitas generar siempre enfermedades para lograr esa atención. Todo esto lo estamos diciendo que no es que la persona sea consciente de esto que está haciendo, ¿sí? Sí, que aprendamos a escuchar eso que está en cada quien, que le está dando una información contraria a lo que decimos que queremos en nuestra vida. Develando lo que se oculta en la palabra, iniciamos el proceso de dirigir nuestro universo al resultado al que queremos llegar, en pura simetría entre adentro y afuera.
¿Por qué? Porque empezamos a escuchar, nos damos cuenta por qué quiero curarme. Escucho esa palabra, quiero curarme. O sea, toda mi vida estoy generando enfermedades para querer curarme. ¿De dónde me viene todo eso? Y ahí empiezo a tomar las riendas de mi universo, de lo que digo, de lo que quiero, a empezar a comprender que realmente eso que estoy diciendo tiene una incidencia en mi realidad. Entonces, ¿con qué lo modifico? Eso lo vamos a ir recorriendo en cada uno de los 11 pasos de la magia, para que eso que está en nosotros y en nuestra vida, eso sutil, sea algo, sea saludable y que sea lo que queremos que esté en nuestra vida. Saludable como lo nombramos anteriormente, en toda nuestra vida, nuestras relaciones, en nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, la relación con nuestros hijos. Vamos a ir recorriendo en cada uno de los 11 pasos del método de la magia, para que también detectar qué es eso que no es saludable en nuestra vida y con qué generamos atravesar eso que no es saludable en nuestra vida y generar cada quien la realidad saludable que queremos. A eso los estamos invitando en estas clases. En la primera vamos a recorrer los primeros pasos del método de la magia y después vamos a ir avanzando hacia los otros pasos. Y agradeciéndoles también su tiempo que le han dedicado también espacio a escuchar esta charla por un interés en la salud, o porque conocen los 11 pasos del método de la magia y quieren profundizar. Además, les contamos algo, le vamos a estar enviando un formulario con preguntas, también para tenerlas en cuenta en las clases, y también en las clases Lorena hace todo lo que es kinesiología, yo también me dedico a lo que es la cocina saludable. Vamos a también a poner en práctica también con recetas, con ejercicios que va a estar brindando Lorena también, recetas saludables sin harina, y se las vamos a estar compartiendo también, y también relacionándolo a lo que vamos a ir recorriendo en cada uno de los pasos. Así que bueno, los invitamos a seguir conectando con la salud en nuestra vida desde los 11 pasos del método de la magia en las clases también. Gracias.